Y tenemos 66 estoicos que han llegado al final, muy bien. Sí, sí, sí. No me entra, ¿sabes? Fabiana, no me entra el chat para ver las preguntas. Eh, ¿Vos las ves, acá Flores? yo... Sí, sí, Ahí sí, las sí. tengo. Bueno, Ahí muy las bien. tengo. Acá hay una pregunta para el doctor Ciuta. Dice, en pacientes jóvenes con cifras de colesterol elevado, ¿usted cuándo decide comenzar el tratamiento? Y considera, dice, más allá de la dieta y bueno, la actividad física, además. Bueno, a ver, hay que ver la situación, ¿no es cierto? Pero hay un valor de LDL que la verdad es que pocas veces entra en la discusión de tratar o no tratar, que es el valor de 190. Debe ser una de las pocas cosas que están de acuerdo prácticamente todas las guías que andan dando vueltas, ¿sí? El valor de 190 de LDL genera un corte que implica un alto riesgo. Esto dicho entre comillas, ¿no es cierto? La verdad es que la edad es un factor de riesgo muchísimo más importante del colesterol. Entonces, en edad muy tempranas esto se relativiza. Yo creo que ese 190 es una alerta, ¿sí? Para gente Ah, joven tratarla. Lo que pasa es que cuando hablamos de gente joven tenemos que acordarnos que existe una enfermedad que es la hipercolesterolemia familiar, que es muy prevalente. Es la enfermedad prevalente, es la enfermedad monogénica más prevalente en los seres humanos, ¿sí? Y que puede aparecer en uno de 500, algunos dicen menos, ¿sí? Una prevalencia realmente alta. Estos pacientes generalmente se tratan precozmente, inclusive en la adolescencia, ¿sí? El diagnóstico de hipercolesterolemia familiar incluye el interrogatorio a la familia, el examen físico, etc. Por ahí excede lo que es la charla. Pero el concepto es, hay enfermedades que uno nace con el colesterol alto y esas hay que tratarlas precozmente, ¿sí? A aumenta veces el hay costo. poquitos que se tratan por hipercolesterolemia familiar. Y el límite de 190 me parece que se puede tomar en las generales de la ley. No me quiero extender, pero acordarse siempre que las estatinas están contraindicadas en el embarazo, ¿sí? Se da muchas veces estatinas a chicas jóvenes en edad fértil y no se advierte de esto. Si bien hay algún informe que sugiere que no tendrían consecuencias teratogénicas, la verdad es que todavía no es una indicación aceptada. Correcto, gracias, doctor. Acá tenés otra pregunta, Gustavo, que dice, dada la existencia de pacientes discordantes respecto al colesterol no HDL, ¿no debería tenerse más en cuenta la medición del ApoB tanto para el diagnóstico como para evaluar el objetivo de tratamiento? Bien. Bueno, hay una correlación muy grande entre ApoB y no HDL, ¿sí? Por lo tanto, usar uno u otro objetivo tendría más o menos las mismas consecuencias. Las últimas guías europeas sostienen más el uso de ApoB, ¿sí? Que de colesterol no HDL. Pero básicamente este es un objetivo planteable en pacientes con triglicéridos altos, ¿sí? Y la verdad es que todavía no sabemos muy bien qué hacer con esto. Tenemos grandes discusiones, porque ¿qué es lo que tenemos que tratar? ¿Los triglicéridos o tenemos que tratar el contenido de colesterol de las lipoproteínas que tienen triglicéridos altos? ¿Sí? Por supuesto, este es un objetivo muy útil en pacientes con hipertrigliceridemias, donde el cálculo el LDL por cálculo pierde sentido, ¿sí? Así que sí es un objetivo útil, es muy interesante de hablar y generalmente el objetivo de ApoB no, perdón, de no HDL es 30 miligramos por decilitro más que el objetivo de LDL, que es la concentración que se acepta como normal de VLDLs. Y saber cuántas VLDL tiene un paciente es gratis, porque es dividir 5 la concentración de triglicéridos. ¿Sí? Claro. Bien, perfecto, gracias, Gustavo. Mira, esta es una pregunta personal.
dice, en el consultorio, los objetivos del LDL de acuerdo a la patología del paciente, el riesgo, el nivel del riesgo del paciente, enfermedades comórbidas. ¿Nos quedamos tranquilos solamente con medir la LDL y tener el objetivo? ¿O tenemos otros parámetros como, porque eso es un parámetro, digamos, de laboratorio, en un papelito tenemos una cifra? ¿Nos quedamos tranquilos o buscamos otros parámetros como ver la mioíntima de la carótida, el score de calcio? Buscamos algunos otros elementos como para asegurarnos, además de higiénico dietético, bueno, todo lo demás, ¿no? En eso específicamente. Bueno, el tratamiento óptimo de un paciente incluye un análisis y esquemas apropiados de tratamiento para todos los factores de riesgo, por supuesto. Ahora entiendo que la discusión viene si tenemos que pedir alguna otra cosa rara, ¿sí? Y la verdad es que de a poco hay cosas que se van posicionando, ¿sí? Por ejemplo, las guías americanas sorprendieron mucho al pedir medición de lipoproteína A pequeña, ¿sí? Como una cosa que podría colaborar con son los que se llaman enhancers, incrementadores de riesgo. Que está la PCR, está la lipoproteína A, está el score de calcio, ¿sí? Son todas herramientas que más allá de o sea, uno hoy al paciente lo categoriza en ¿tuvo un evento? No tuvo un evento. Si no tuvo un evento, ¿sí? Por más que podemos discutir horas de qué forma, pero podemos categorizarlo en de bajo, moderado o alto riesgo, ¿sí? O muy alto riesgo para algunos, por algún score de riesgo. En esos segmentos intermedios, de riesgo intermedio, hay cosas como la presencia de placa o el score de calcio, sobre todo, que podrían tener un valor incremental, sobre todo para hacer subir a los pacientes de riesgo. Salvo el score de calcio cuando da 0. El score de calcio 0 podría eximir de recibir estatinas a un paciente que está ahí de borderline, ¿sí? Yo no creo mucho eso del score de calcio 0, porque el score de calcio 0 es 0 hoy. Hay estudios prospectivos de más de 10 años que te dicen que uno tiene un riesgo bajo con score de calcio 0. Pero ese riesgo nunca es 0 y el riesgo está modulado por múltiples factores. Entonces, lástima que no lo podemos usar más en nuestro medio, pero el score de calcio, las placas carotídeas, ¿sí? LPA tal vez en un futuro juegue un poco más de rol. Y por supuesto, HDL y colesterol no HDL son predictores interesantes de riesgo. Triglicéridos altos, que estaba de la mano, ¿sí? Pero no sé si iba enfocada a eso la pregunta. Está bien, sí, eso. Ahí, relacionado con eso, el doctor de Francesca nos pregunta si toda lesión carotidia, fibrolipídica, sin otro factor de riesgo se debería tratar con medicación o observacional. Bueno, no sé si Gabriel tiene alguna postura. Yo brevemente comento, la prevalencia de placas carotídeas es gigantesca, ¿sí? Sí. Es gigantesca. Nosotros, por ejemplo, en adultos, estamos ahora viendo de publicar un trabajo donde tenemos más de 40% de placa. Y la verdad es que estudios como el BioImage muestran que si uno tiene un riesgo bajo, por más que tenga placa, el riesgo se incrementa, pero no llega a ser un alto riesgo, ¿sí? Esto pasa con la mayoría de los factores de riesgo. El estudio MESA muestra una cosa parecida del incremento de riesgo, ¿sí? No sé si alcanza como para decir que es de muy alto riesgo, como dicen las guías europeas, y hay que asesinarlo con estatinas, ¿sí? Tiene más riesgo, pero no sé si llega a cambiar de categoría. Es una duda que yo tengo. Yo quiero agregar, el tema es que en realidad el paciente no es solamente una placa, sino que hay que verlo en forma integral. Y en general, mira, si uno analiza el estudio Carmela en Latinoamérica o el estudio CESCAS-1 en el Cono Sur,
el 75% de nuestros pacientes tienen 3 o más factores de riesgo. O sea que en esa población que vos me decís, 40% tienen placa, sí, está bien, pero dentro de ese 40% hay un montón de pacientes que fuman, que tienen obesidad, que no hacen actividad física y que además de esto son disglucémicos sin ser hiperglucémicos y son más parecidos al estudio Júpiter. Entonces, en ese paciente, si uno pudiera medirle PCR a todos o un marcador inflamatorio a todos esos pacientes, yo creo que tener un marcador inflamatorio, una LDL pequeña y densa aumentada y una placa, y a mí tratame, ¿qué querés que te diga? Porque en ese caso yo tengo mucho más riesgo. Ahora, si soy un flaco deportista, no fumador y no hipertenso, que tengo antecedentes familiares oncológicos pero no cardiovasculares, hago deporte, como bien y tengo una placa, y bueno, está bien, ahí tenés una placa, es tratar la placa nada más. Pero yo creo que si tratamos al paciente en forma global, el mejor ejemplo que vos mostraste es el estudio Júpiter. Y justamente el hospital italiano, yo estaba en el italiano en ese momento y participamos en el estudio Júpiter, y los que entrábamos en el Júpiter eran todos pacientes metabólicos, que eran todos pacientes que tenían un LDL ahí más o menos, pero como necesitabas PCR alta, entraban todos los metabólicos, y eso tenían placa todos. Y la otra cosa que quiero agregar, no solamente hay que pedir ecodoppler carotídeo, ojo, porque la enfermedad carotidia es una cosa y la enfermedad en las femorales y en la aorta es otra. Entonces muchas veces tenemos un ecodoppler de carótidas normales y encontramos que hay placas femorales. Entonces cuando uno quiere realmente estratificar el riesgo de estos pacientes, lamentablemente hay que pedir eco de miembros inferiores también. Sí, en el estudio PESA, el eje iliofemoral estuvo más afectado que el eje carotídeo. Exactamente. Sí, tal cual. Claro, en ese caso lo que estamos viendo es la placa carotidia. Vas a saber cuántas otras placas tiene en otro lado. Eso es lo que vos decís. Claro, que no las vemos tan fácilmente si no hacemos ahí, pero bueno. La fisiopatología de la placa carotidia no es necesariamente la misma que la fisiopatología de la placa femoral. Sí, seguramente. Ahí Roberto, sí. ¿me escuchás? Vamos a dejar al doctor Segura, al doctor Becerra, si tiene alguna pregunta. Bueno. Le habilitamos el micrófono por ahí. Julito, ¿querés hablar algo? Habilitate el micrófono. No lo tenía, por eso no lo abrí. No sé cómo habilitarlo de acá. Apareció el doctor Becerra. Sí, Luisito, acá hay una pregunta acá en el chat que se repite, que habla del papel de los triglicéridos en los pacientes diabéticos. Una pregunta muy, muy general. Yo la sintetizaría diciendo, en los pacientes diabéticos, ¿debemos tratar los triglicéridos elevados o alcanza con darle una estatina que por ahí no reduce tanto los triglicéridos, pero sí el colesterol? Bueno, a ver, si uno se va a medicina basada en la evidencia, pacientes diabéticos tratados con estatinas solamente se van a beneficiar si tienen enfermedad cardiovascular y si tienen más de 200 de triglicéridos y menos de 35 de HDL. ¿Sí? Este es digamos, es un análisis de subgrupo, ¿sí?, del estudio ACORD, ¿sí?, 2010. El estudio que les mostré con el pemafibrato justamente está haciendo pemafibrato contra placebo en esos pacientes. Hoy es una indicación tratar a esos pacientes cuando cumplen con esas condiciones. Diabético, ¿sí?, sobre todo si es de alto riesgo o ya tiene enfermedad cardiovascular establecida y tiene más de 200 de triglicéridos y tiene HDL bajo, hay que tratarlo. El nivel de la evidencia no es el que nos gustaría, ¿sí?, pero hay que tratarlo. Ese es el paciente diabético que uno tendría que tratar. Y por supuesto las hipertrigliceridemias severas con arriba de 500. ¿Sí? Después hay que ver, porque hay muchas hipertrigliceridemias que son prestadas de las diabetes mal controladas. ¿Sí? Por supuesto. Pero en líneas generales es eso. Muy bien. A ver, Carlitos Sinagra, ¿tenés alguna pregunta? Perdón, Roberto. Sí. Está por ahí.
Abrí tu audio, Carlos. Hola. ¿Me escuchás, Luis? Sí, perfecto. Todo bien, Luis, Ahí adelante. está, sí. ¿Alguna pregunta, Carlitos? No, está perfecta la exposición. Julio Segura. Sí, ¿me escuchás? Sí, escuchamos perfecto. No, le quería preguntar al doctor Weissman, Sí. porque yo tengo muchos pacientes de 80 años y lo máximo que logramos es bajarle la presión a 160, 90 y con todo. Sí. El riesgo ahí uno lo trata de contrarrestar, pero más de eso no se puede. Bien. Teniendo esos valores de presión, ¿qué probabilidades tenemos de poder mantener al paciente más o menos controlado? Mira, te contesto con la evidencia y con la práctica. La evidencia empezó con el estudio SHEP y con el estudio CISUR, porque vos sabés bien que hasta la década del 90 se consideraba que después de los 60 años la presión sistólica normal era 100 más la edad. Todo el mundo usaba esa fórmula y esto está escrito en el libro de fisiología del premio Nobel argentino, de Hussein. A partir del estudio SHEP con clortalidona y del estudio CISEUR con nitroendipina, se demostró que en pacientes que incluían con más de 160 milímetros de mercurio dentro del estudio del anciano, el bajar la presión arterial sin haber llegado a la meta, redujo un 40% el stroke, el ACV. Esto demuestra que el riesgo cardiovascular es continuo y la disminución del riesgo cardiovascular también es continuo. Entonces, si yo a mi paciente no le puedo bajar la presión arterial por debajo de 155, 158, porque no puedo porque estoy con 3 drogas y tiene hipertensión resistente, o porque el paciente no lo tolera, pues me quedo ahí. Lo primero que tengo que hacer es pedirle al paciente tomarle la presión arterial en el consultorio de pie. Porque muchas veces nos contentamos con la presión arterial sentado y resulta que el paciente se para y tiene una bruta hipertensión ortostática. Entonces, la presión normal de ese individuo que anda caminando, que no estamos hablando de un anciano frágil, sino de un anciano que tiene su cognición y su marcha adecuada, cuando uno lo para muchas veces llega a 140, 142 milímetros de mercurio y me quedo ahí. Y la otra es hacerle un mapa. Haciéndole un monitoreo ambulatorio de presión arterial, nos vamos a encontrar lo que se encontró en el estudio Haibet, que los pacientes en el consultorio tenían más de 170 milímetros de mercurio y en el mapa tenían 140. O sea que había una diferencia por efecto de guardapolvo blanco que rondaba los 30 milímetros de mercurio. Por eso lo práctico es, yo tengo un paciente anciano, no hablo del paciente frágil, porque el paciente frágil es otro paciente y ahí hay que tener mucho cuidado con el tratamiento. Hablo del paciente de 80, 85, hasta 90 años, como tenemos en el consultorio, pero que es autoválido, que tiene una velocidad de la marcha normal, que uno le hizo un test cognitivo y es normal, que es autoválido. Ese paciente no frágil, hay que tomarle la presión arterial de pie. Y si tiene una hipotensión ortostática, la presión arterial que vale es la presión arterial de pie, no la presión arterial sentado. Porque si no, lo único que vamos a lograr es darle más fármacos para generar caídas. Y sabemos que las caídas en los ancianos, en Argentina, es la 4ª causa de muerte. Con lo cual, un individuo que se cayó, cuando un individuo anciano se cae, la mitad no se levanta nunca más. Entonces, es importante tener en cuenta esto cuando uno hace tratamiento de la hipertensión arterial en el anciano. Como vos dijiste, tiene 160, 158 sentados, pues parate. Si parado sigue teniendo esa misma presión, yo le pido un mapa. Si en el mapa sigo viendo que hay resistencia, bueno, entonces estamos hablando de un hipertenso resistente y lo encaramos como un hipertenso resistente. Perfecto. Gabriel, hablaste en la charla sobre el uso de enalapril en el diabético como para parar la hiperactividad del sistema renina-angiotensina. ¿Qué dosis basta? ¿O es suficiente? No hipertenso. ¿Qué dosis es suficiente? No en un paciente hipertenso, obviamente. Esto es muy importante porque la dosis antiproteinúrica no necesariamente es la dosis antihipertensiva. Y esto lo demostró claramente el estudio ID&T con Irbesartán, que 300 miligramos fue mejor que 150 miligramos, aunque los pacientes tenían la misma presión. Entonces, cuando uno tiene que reducir la proteinuria, o reducir albuminuria, o tratar a un paciente que hiperfiltra, hay que usar la dosis máxima, porque hay que tratar de bloquear todo lo que se puede del sistema renina-angiotensina. Y aún más, si bien en hipertensos está contraindicado el doble bloqueo,
La única situación donde hoy todavía podemos utilizar el doble bloqueo es en proteinúricos persistentes. Porque si yo tengo pacientes que tienen 1, 2 o proteinuria de rango nefrótico y no mejora con un ARA2, y le voy a agregar un IECA, voy a controlar muy bien con un ecodoppler de arterias renales que el individuo no tenga una estenosis renovascular, por supuesto. Pero si yo descarté que el paciente tiene una estenosis renovascular y tiene una proteinuria, que es una proteinuria importante, ese paciente va a terminar en diálisis si yo no le hago un doble bloqueo. Así que a ese paciente sí le hago un doble bloqueo, no por la hipertensión, sino por la proteinuria. Y la dosis antiproteinúrica de enalapril está cerca de los 40 miligramos, no de los 10 miligramos. Muy bien, qué bien, qué bien. Ahí, hablaste sobre el tema de la aspirina, ¿no? Entonces yo tengo como una idea de, nosotros hablábamos de diabetes como factor de riesgo cardiovascular. Y entonces vos hablaste que solamente la aspirina se debería dar en el paciente diabético con alto riesgo, ¿no? ¿Y por qué no si es protrombótica desde el comienzo? ¿Cuál es la negativa del uso? Y la negativa lo demostró el anteaño pasado el estudio ASCENT, que demostró en una población de diabéticos que el costo-beneficio estaba a favor del costo y no del beneficio porque sangraban más, tenían más hemorragia digestiva. Entonces, si se trata de un paciente que tiene antecedentes de gastritis o que está medicado crónicamente con inhibidores de la bomba de protones, y ese paciente va a sangrar y no le vamos a hacer ningún beneficio. Está perfecto, muy bien. Es interesante, Roberto.